Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Voy a invitarles, por favor, que podamos abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 9. Hoy vamos a concluir con el capítulo 9 de Oseas. Vamos a ver desde el versículo 10 hasta el 17. Y vamos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice el Señor: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Vamos a orar. Amantísimo Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos, Padre, presentarnos en tu palabra, podemos leer, poder explicar, poder entender aquello que tú has querido, Señor, exponernos en estos versículos. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento también, Señor. Queremos verte, Señor, a ti. Queremos verte a ti. Queremos vernos a nosotros a través de esta historia, Señor, que ha pasado hace muchos años atrás, Señor. Pero que tu palabra es tan viva, Señor, para nosotros, que te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder entender, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos, Señor, a través de estos versículos, Señor, de la historia de Israel, Señor. Padre, tú nos conoces, tú sabes lo que necesitamos, y conforme a aquello, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Y también pedirte por mí, Señor, que soy débil, pero te ruego que tú puedas utilizarme, Señor, como un instrumento tuyo para poder hablar a tu pueblo, Señor. Y sobre todo que todos juntos podamos mirarte a ti como un sol radiante, Señor. Tú puedas iluminar nuestras vidas en este tiempo. Queremos exaltar tu nombre, queremos engrandecerte, Señor, porque tu palabra, Señor, habla de ti, habla del Evangelio, habla de Cristo, Señor, y queremos que eso pueda brillar y pueda primar, Señor, en este momento. Te encomendamos, Señor, este tiempo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Bueno, hermanos, si se han dado cuenta, hermanos, hoy vamos a terminar con el capítulo 9. Y como les decíamos, hermanos, estamos en un tiempo o en una sección en el que estamos hablando de los juicios de Dios y cómo van a ser los juicios del Señor para Israel. Entonces, estamos viendo versículo tras versículo, detalle tras detalle, en cuanto al castigo que recibirá Israel por causa de su pecado. Israel estaba celebrando de manera inmoral todo lo que Dios les había dado. Todo lo que Dios les había dado, ellos lo habían utilizado para hacerlo a su manera, a su forma, como ellos querían. Y Dios en estos pasajes, en estos capítulos, les recuerda la severidad del castigo.
Les dice, ustedes están pecando y lo que les espera es muy grave, ¿ya? Y en nuestro pasaje hay un momento en el que inclusive Oseas va a orar por ellos, va a interceder por Israel. Pero en todos estos capítulos hemos estado viendo cómo el Señor va advirtiendo a Israel de un castigo inminente, de un castigo terrible que iba a venir para el pueblo de Israel, si es que ellos no se arrepentían. Entonces, hermanos, todas las advertencias que el Señor está dando son para que ellos puedan volverse a Él. Arrepiéntanse. Ese era el propósito del Señor de mandar profetas, ¿ya? De poder mandar advertencia, palabras, ¿no? Y decíamos, hermanos, que Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de oportunidades, que siempre está ahí queriendo que nosotros podamos volvernos a Él, pero eso no siempre va a ser así. Eso tiene un límite, eso va a tener su fin. Y eso es lo que para Israel aquí va a ser. Israel constantemente ha sido llamado al arrepentimiento para que se vuelvan al Señor, a Dios, pero eso va a llegar a su fin, porque un juicio terrible iba a venir sobre ellos. Entonces vamos a continuar con estas palabras de juicio, que normalmente, como nosotros lo vemos, no son palabras tan agradables, pero en medio de eso nosotros podemos ver la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, el título de este sermón, de estos versículos, le he puesto es un juicio que le quitará todo a Israel. Un juicio que le quitará todo a Israel. Entonces, la idea más o menos de esta porción y de este título también que le he puesto a esta porción es que Israel recibirá un juicio en el que se le quitará todo lo que se le dio. Y es más o menos la idea que nosotros vamos a encontrar en estos versículos. Ya Israel recibirá un juicio en el que se le quitará todo lo que se le dio. Y vamos a ver tres cosas que he visto en estos pasajes, y también a qué me refiero con todo lo que se le dio, por cómo el Señor les va a quitar todo lo que se le dio. Y cuando nosotros vamos más atrás, a cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios le había prometido y también ustedes están viendo en la escuela dominical eso, ¿no? Con respecto al reino de Dios, nosotros vemos que Dios había prometido una descendencia a Abraham, les había prometido también una tierra, un lugar, y también les había prometido bendición, que iban a ser gobernados por el Señor. Entonces, en estos tres pasajes también vemos esas tres cosas, ¿no? En el versículo 10 al 14 y también el versículo 16, Israel va a perder su descendencia, ¿ya? Entonces, en primer lugar vamos a ver la descendencia será quitada. En segundo lugar vamos a ver que la bendición también será quitada, versículo 15. Y luego el versículo 17 también la tierra será quitada, ¿no? Entonces esas tres cosas que el Señor les había dado a Israel es descendencia, les había dado bendición y les había dado la tierra donde ellos iban a habitar, que era la tierra prometida, y ahora el Señor, por causa de su pecado, les va a quitar aquello que les había dado. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver la descendencia será quitada. Versículo 10 al 14 y el versículo 16. Dice, versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, y vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahora aquí el profeta Oseas hace referencia a la viña y a la higuera, ¿no? Que eran símbolos de la nación de Israel. Oseas está refiriéndose con estas palabras de la viña, de las uvas y de los higos también de la higuera, se está refiriéndose a Israel y dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Y si se dan cuenta, son las palabras del Señor, de cómo el Señor dice, halló a Israel en el desierto, ¿ya? Entonces está yéndose al pasado, el Señor quiere que Israel recuerde algo en el pasado, ¿ya? Y particularmente dice, allá en el desierto, dice, la escena es que está presentando aquí Oseas, es que en el desierto se encuentra uvas frescas, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos en este lugar para poder entender más o menos la idea que está teniendo aquí Oseas,
es que como cuando una persona está caminando en el desierto, y nosotros sabemos que en el desierto no hay nada más que un sol que te va quemando, un calor insoportable, y dice, de repente encuentra uvas frescas, ¿no? Para esta persona es algo agradable encontrarse esto, es encontrar algo refrescante, es la idea. Y también dice, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Entonces nosotros esperamos, hay una temporada de la cosecha, hay una temporada en la que ya los arbustos o los árboles ya dan frutos, entonces nosotros encontramos ya el fruto. Yo cuando todos, digamos, dentro de un árbol vemos frutos ya, varios frutos, varios higos, y la mayoría, dice, está inmaduro, todavía está verde, pero hay un racimo que sí está maduro, que es apreciable, que es algo que podemos sí consumir. Entonces nos alegramos nosotros cuando vemos ya, cuando todo está verde, todavía falta, pero sí hay uno que está maduro y decimos, nos alegramos y decimos, sí va a dar fruto. Entonces es más o menos la idea. Dios les estaba recordando su origen a Israel. Dios se va al pasado y Dios les estaba recordando con mucho cariño los días cuando Israel era fiel. Dice que Israel era una bendición. Había un tiempo en el que cuando Israel tuvo algo especial con Dios. Como cuando una persona encuentra uvas en el desierto. O sea, había un tiempo, dice, de Dios cuando había encontrado a Israel. Era algo especial para el Señor. Pero mientras Israel era fiel para con Dios, ellos eran aceptables delante de Dios, eran apreciados delante de Dios. Y eso dice Deuteronomio 32, 9 al 10, cómo se expresaba el Señor de su pueblo. Dice Deuteronomio 32, 9 al 10, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. El Señor está diciendo, así encontré a Israel, pero yo lo traje y lo guardé, lo instruí. En el mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. Y es de esa manera como se refiere, como cuando el Señor encontró a Israel. Y apreciaba y amaba a Israel en aquel entonces. Así es como el Señor se expresaba de ellos. Ellos dicen eran especiales ante sus ojos. Ahora ellos no tenían nada de especial. Nosotros sabemos que ellos no tenían nada de especial. O sea, ellos no eran especiales por algo que ellos habían hecho o algo que hicieran, sino por el hecho de que Dios decidió amarlos. ¿Ya? Israel fue amado por Dios. Ya no había una distinción particular de que ellos hubieran hecho para que ellos sean especiales delante de Dios. Dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel, dice, era un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, ya está hablando Israel, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ese era Israel, era un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el Señor, en el versículo 10 de Oseas, les recuerda a Israel cómo les veía antes.
como algo preciado. Sin embargo, inmediatamente también, Oseas le está recordando a Israel, también les recuerda cuán pronto ellos se habían apartado del Señor. Entonces, en primera instancia, Oseas en el versículo 10 está recordándoles cómo el Señor los veía, como algo especial, como algo preciado para el Señor. Pero en el versículo 10 también después, inmediatamente también les recuerda cuán tan rápido Israel se había apartado del Señor. Y dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahora, podemos buscar Números 25, 1 al 3. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, Oseas, ahora para recordarles a ellos cuán pronto se habían separado, se habían alejado de Dios, les recuerda algo que había pasado antes, años atrás, con sus padres, en Números 25, 1 al 3. Cuando ellos se habían, dice, apartado, se habían mezclado con el pueblo. Hermanos, ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor les había pedido específicamente a su pueblo que no podían mezclarse con las demás naciones. No podían juntarse con las demás naciones porque eran un pueblo especial que debía ser santo, apartado para el Señor. Pero en Números 25 podemos ver que Israel se había mezclado con los demás. Y dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó también a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, en segundo lugar, Oseas está recordándoles también ya al pueblo de Israel cómo ellos tan pronto se habían alejado del Señor. En este contexto de Números 25, Balac había encontrado a Balaam. ¿Ya? Balac era el rey de Moab y Balaam era el profeta. ¿Ya? Pero había buscado Balac a Balaam para maldecir a Israel. Pero Israel tenía el favor de Dios. Y bueno, ustedes van a poder encontrar desde el capítulo 22 de Números hasta el 25, lo pueden leer todo. Hay muchos detalles que podemos nosotros mencionar, pero en resumen es que cuando Balac busca a Balaam y para que Balaam maldiga a Israel, no lo podía hacer, porque Israel tenía el favor de Dios, por lo que no podía llegarle ninguna maldición, más al contrario, solamente le llegaba bendiciones por causa del Señor. Sin embargo, el pueblo comenzó, dice, a apartarse de Dios. El pueblo comenzó, dice, a fornicar con las mujeres de Moab, ya que eran las madianitas. Israel, dice, fue seducido al pecado sexual y cayeron en la seducción y terminaron en la idolatría. Terminaron adorando a ídolos de Moab, adorando a dioses paganos, principalmente, dice, a Baal. Baal, que era el dios de la fertilidad. Ahora, cuando nosotros encontramos la palabra Baal Peor, ya, el dios era Baal, ya, pero lo hacían, la adoración, ya, el culto que le ofrecían era en Peor, era un monte que se llamaba Peor, por eso se le llama Baal Peor. Ahora, Israel había participado en el culto a Baal y también en las fiestas inmorales que normalmente se hacían en estos cultos que se presentaba a Baal. Y Dios les había castigado en este contexto de Números capítulo 25, como ellos habían pecado, se habían apartado y habían fornicado con las hijas de Moab, con las madianitas, ya Dios como castigo les había enviado una plaga en el cual habían muerto, dice, 24,000 personas. Ahora, eso era sorprendente porque ese acontecimiento debía ser importante para Israel. Imagínense en la historia de Israel un evento tan desastroso en el que 24,000 personas murieron
por causa de apartarse del Señor. Era un evento que todos debían recordar. Imagínense, era algo que ha pasado en la historia, algo desastroso. ¿Cómo podía la gente ahora olvidar aquello que cuando Dios los castigó murieron 24,000 personas? Ahora Israel en el tiempo de Oseas estaban también apartándose del Señor. Y muchas veces el Señor les pedía que se vuelvan a Él, porque había pecado. El pecado que ellos habían cometido traía juicio, y un juicio terrible. Entonces Israel, más o menos la intención de Oseas es que Israel pueda recordar lo que pasó anteriormente. ¿Qué significaba apartarse del Señor? ¿Qué significaba meterse con otros pueblos, fornicar con las mujeres de otros pueblos y adorar a otros ídolos? En ese episodio particularmente murieron muchas personas, 24,000 personas. Y aquí está diciéndoles, recuerden aquel episodio. Ahora ustedes están pecando lo mismo, de la misma manera. ¿Creen que Dios no va a traer castigo para ustedes también, si lo trajo en aquella ocasión? Entonces dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y luego dice, se hicieron abominables como aquello que amaron. Dice, Israel se volvió abominable para Dios, porque amaban a Baal. Israel comenzó a amar a Baal, y por lo tanto Israel se volvió también abominable, así como los dioses falsos son abominables delante del Señor. Para el Señor, hermanos, todos los ídolos falsos son abominables y serán destruidos por el Señor. Y Israel estaba adorando, estaba amando a Baal, y Baal era aborrecido por el Señor. Por lo tanto, Israel también iba a ser abominable, aborrecido por el Señor. Ahora, hermanos, esta historia, hermanos, nos debe enseñar que Dios aborrece a los que aman a sus ídolos. Dios estaba aborreciendo a Israel por causa de que ellos estaban amando a ídolos que Dios aborrecía. Israel se había apartado de Dios, de aquel Dios que les había libertado de la esclavitud. O sea, Dios había hecho muchas cosas buenas por Israel, todo el tiempo, y sobre todo la presencia de Dios estaba con Israel, pero ellos se apartaron. Ellos se apartaron de Dios. Versículo 11 dice, la gloria de Efraín volará cual ave. Ahora, Oseas utiliza ilustraciones para explicar el sentido del juicio de Dios, que el juicio de Dios iba a llegar al pueblo de Israel. Ahora, el autor hizo una referencia a este pasaje, ¿no? Es como cuando la imagen es que cuando tú, por ejemplo, puedes ir, digamos, a cazar aves, ¿ya? Tú estás esperando, ¿ya? Estás esperando, estás escondido, estás esperando que el momento para poder disparar y poder cazar un ave. Entonces tú estás esperando pacientemente, uno está esperando pacientemente, la persona cazadora de aves está esperando pacientemente, ¿ya? Y todas las aves están ahí, y de repente una persona hace un disparo, en otro lugar hace un disparo al aire. Y esta persona que ha estado esperando tanto el momento apropiado para poder disparar, las aves se le van. Las aves se van, dice, volando. Y es así, dice, como la gloria de Efraín, dice, iba a irse. Iba a volarse, iba a irse lo más lejos. Esta era la imagen de la gloria de Efraín, que se estaba apartándose de ellos. Ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que todavía estaban victoriosos, que todavía estaban fuertes, que todavía eran poderosos, pero su gloria se estaba yéndose. Esta nación había causado un gran impacto en el mundo antiguo. Israel era reconocido, era de renombre en todas las naciones por las hazañas que el Señor había hecho por medio de ellos. Israel era temido por muchas naciones, porque Dios estaba con ellos. Probablemente no tenía el ejército que otros tenían,
pero Dios estaba con ellos. Y eso los hacía especial, y también que todas las demás naciones le temieran. Y eso había ocasionado un gran impacto en todas las naciones alrededor. Eran reconocidos por todos, porque Dios había hecho grandes obras en ellos. Pero esa gloria que tenían, esa grandeza que tenían, se estaba alejándose como un ave, que se estaba alejándose. Y eso hace referencia a Oseas. Luego dice, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Aquí hay un contraste entre los frutos de Israel, los frutos pasados, ¿ya? Que ellos eran incontables. Ellos llegaron a ser tantos, ¿ya? Pero ahora dice, Oseas está contrastándoles algo que ya no iba a producir más fruto. Eso era otro juicio de parte del Señor. Dios había prometido a Abraham no solo entregarle la tierra, sino también multiplicar su descendencia. Dios había dicho que su descendencia de Abraham sería como la arena junto al mar y como las estrellas en el cielo. Y Dios había cumplido su promesa. Y si Israel eran muchos, eran ya incontables. Pero ahora Oseas le está diciendo, el profeta le está diciendo, el Señor por medio del profeta le está diciendo que ellos van a experimentar una gran disminución en su población. Y eso será parte del castigo de Dios sobre ellos. O sea, ellos eran muchos, pero ellos ahora sí iban a ser cortados. Ellos iban a ser cortados. Dice, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a ser grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y ahí nosotros podemos ver una responsabilidad de los padres. Los padres que tenían hijos no estaban dispuestos a poder enseñar a sus hijos que se vuelvan al Señor, sino estaban ahí disponibles para que sus hijos sean como los padres. Y Oseas dice también que los va a exterminar a ellos también, los va a cortar también a ellos, porque ellos también van a pecar contra el Señor y el juicio de Dios también va a estar sobre ellos. Versículo 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Ahora hay muchas cosas que podemos hablar de Tiro, pero quiero centrarme en lo que significa la palabra Tiro, ya que significa roca, queriendo decir que Israel estaba destinado a ser una roca, que era un símbolo de poder, fuerza y gloria. ¿Ya? Entonces Oseas está comparando a Israel, que ellos eran grandes, ellos eran de renombre, ellos tenían poder, tenían fuerza, tenían gloria, pero ahora por causa de su pecado, por causa de que ellos habían desechado a Dios, el Señor entregaría a sus hijos a la muerte por medio de la espada. Ahora sus hijos iban a morir, los israelitas iban a morir y iban a pagar el precio. Y no iban a hacer nada de lo que iba a hacer Israel, de lo que era Israel. Entonces tal iba a ser el castigo para Israel, que el profeta Oseas luego intercede por ellos. O sea, lo que el profeta Oseas está hablando es duro para con Israel. Era tan duro que ahora Oseas va a interceder por ellos. Dice versículo 14, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Matriz que aborte se refiere a una matriz que no dé hijos. O una matriz estéril. Y pechos que no den leche. Ya que tan grande, dice, será su castigo, que el no tener hijos será una bendición. No traer hijos al mundo será una bendición, porque la condición en la que se encuentra Israel era muy lamentable. Y sus hijos pagarían las consecuencias también de todo lo que los padres
estaban ocasionando. En realidad, Oseas aquí está mostrando misericordia por Israel. Al reconocer el juicio que iba a venir sobre ellos, dice que Oseas está intercediendo por ellos. Dice: Jehová, dales pocos hijos, o no les des hijos, para que esos hijos no tengan que enfrentar los horrores de tu juicio venidero, para que ellos no sufran lo que los israelitas se merecen sufrir por causa de su pecado. Ahora, hermanos, yo sé que en nuestro contexto los hijos son una bendición, ¿ya? Pero cuando el profeta Oseas está pidiendo eso de que no les des hijos, no hagas que hijos nazcan en este mundo, porque está haciendo referencia a lo que Israel iba a recibir. Realmente no era algo ligero, algo que podían sobrellevar, sino era algo terrible. Era tan terrible que aquí Oseas tiene que pedir eso. Dice versículo 16: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Y Efraín, hermanos, significa fructífero, ¿ya? O inclusive doblemente fructífero, o alguien que da mucho fruto significa Efraín. Y por eso también a Israel se le llama Efraín, o también se le llama Samaria. ¿Y por qué se le llama a Israel Efraín? ¿No? Para referirse a que el reino del norte, o sea, Israel, ¿ya?, era una tribu que era el más fuerte y dominante de las otras tribus. Entonces, por eso también la Biblia utiliza la palabra Efraín para referirse a Israel, porque era una tribu grande y también dominante sobre los demás tribus. Ahora, Oseas dice que el que da muchos frutos, ya, o sea, Efraín, su nombre significa el que da muchos frutos, dice, no puede dar frutos ya. El Jordán. Cuando decíamos Baal Peor, ya el Peor era el monte en el que los israelitas habían adorado a Baal, ya. Entonces es el lado antes del Jordán. Ahora, pasando el Jordán se encontraba Gilgal, ya. Y la idea es que cuando ellos dejaron ya Peor, ya, y ahí adoraron, ya cometieron un error, ellos pasaron el Jordán y en este lado se encuentran a Gilgal. Y ahí también habían pecado en contra de Dios, adorando también a Baal. No era ya una adoración a Baal en Peor, sino era a Baal en Gilgal. Ahora, Gilgal se encontraba cruzando el Jordán. Para más o menos poder entender de a qué se refiere Oseas, voy a leer lo que dice en Josué, capítulo 4, versículo 19 al 23. Josué, capítulo 4, versículo 19 al 23. Es otro episodio que Oseas quiere que Israel recuerde del pasado. Dice, versículo 19 al 23. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Esas piedras lo utilizaban para hacer un culto al Señor, ¿ya? Entonces dice, ¿qué significa cuando mañana o en un futuro, dice, preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Ahora, la idea inicial de este altar de piedras era que sería un memorial, ¿ya? Un memorial para sus hijos, para recordar lo que el Señor había hecho con ellos. Pero lo que nació con una buena intención de Israel, de decir esto va a ser un recordatorio para los hijos cuando pregunten, ¿qué significan estas piedras? Cuando pregunten a nuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? El Señor dice, que pasemos
en seco por el Jordán. Al igual cuando pasamos por el Mar Rojo, también pasamos en seco. Eso hizo Jehová nuestro Dios. Y eso es lo que los padres debían repetir a sus hijos. Eso era las piedras en Gilgal, pasando el Jordán, significaba eso, un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por Israel, por ellos. Y esa era la idea. Pero Israel había transformado ese lugar para servir a sus ídolos. Ahí estaba su pecado de Israel. Ahí estaba la maldad de Israel. Antes del Jordán estaban adorando a Baal en otro lugar. Pasaron el Jordán, estaban adorando a Baal también en otro lugar que estaba dedicado para el Señor. Luego dice, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Por estas perversidades que ustedes han hecho en contra de mí, ya los echaré de mi casa. O sea, por causa de su pecado, dice, Dios va a expulsar a Israel de su tierra. Por causa del pecado del hombre, por causa del pecado de Israel, dice, ellos van a ser expulsados de su casa. Esas palabras también se refieren a que Israel iba a ser cortado, dice, del todo. Como aquel árbol que no da frutos, como aquel árbol de frutos, entonces va a ser arrancado, dice, de la tierra, que por esa perversidad de sus obras no eran dignos de ser contados o tener una posesión en la casa de Dios. Dice el Señor, no los amaré más. No los amaré más. Ahora, ¿por qué usar esas palabras Oseas? ¿Por qué Dios habla de este modo acerca de su amor? Y dice, no los amaré más. Porque Israel entendía que el amor de Dios consistía en todas las bendiciones que ellos habían recibido. Ellos habían recibido la tierra prometida, el Señor les alimentaba en abundancia, ellos habían obtenido muchas victorias sobre sus enemigos y tenían mucha riqueza. Eran una nación próspera en cuanto a abundancia tenían en comparación con otras naciones. Y todo eso Israel lo interpretaba, es el favor de Dios, es el amor de Dios. El amor de Dios para ellos representaba todas las cosas que de Dios venía. Ellos al no pasar por ningún problema, ellos pensaban que estaban recibiendo el amor de Dios. Y ellos vivían en sus propios placeres, cuando lo tenían todo. Por un lado, Dios les está proveyendo de todo. Dios les está dando todo lo que ellos necesitaban. Por otro lado, ellos saben que Dios les está dando. Ellos ven que es el amor de Dios, pero a la misma vez están engañando a Dios con sus ídolos falsos. Pero por causa de su inmoralidad y su idolatría, Dios dice, no los amaré más. No continuará mi amor hacia ellos. Pues ahora mostraré realmente que estoy enojado con ellos porque veo que no he logrado nada en medio de esta actitud que yo estoy teniendo para con ellos. Yo estoy siendo paciente con ellos, yo estoy soportándoles, yo estoy esperándoles a que se arrepientan, pero ya que todo eso ellos lo toman a risa y burla y no toman importancia y se apartan más y más en sus pecados, entonces el Señor dice, no los voy a amar más. No los amaré más. Luego el profeta añade que esta desviación, esta corrupción, no se originó en el pueblo. Este alejamiento de Dios, esta inmundicia en la cual ellos habían inundado, no solamente se había originado en el pueblo, sino en los príncipes. Y dice Oseas, todos sus príncipes son desleales. Todos sus príncipes son desleales. Los príncipes o aquellos que tenían rangos o autoridad eran puestos para que de alguna manera hicieran freno a la rebeldía de la gente. Es para ello que Dios había puesto ahí autoridad, los príncipes, para que el pueblo no se pueda alejar del Señor. En cierta manera era un freno para la rebeldía del pueblo.
Pero cuando los príncipes y estos que tienen autoridad llegaron a liderar la perversión, todos estaban sumidos en la inmundicia. Todos estaban sumidos en la inmundicia del pecado contra Dios. Por eso el Señor dice, incluso los príncipes, aquellos que podían poner freno en su momento de no apartarse del Señor, ellos más bien instaban al pueblo a pecar en contra de Dios, a adorar a los falsos ídolos. Y si los príncipes que tenían el deber de poner freno no lo hacían, el pueblo estaba también sumido en sus pecados. Estaba inundado en su idolatría, en su inmoralidad sexual. Ahora, el pueblo no podía echar la culpa a los príncipes o a aquellos que tenían autoridad. Ellos, no. El pueblo mismo, cada uno de ellos, de su propia voluntad, de su propia disposición, se deleitaba en sus placeres. No es que ellos podían echar la culpa a otras personas. Por culpa de ellos estamos así, no. Porque ellos disfrutaban lo que hacían. Y el pecado, hermanos, es eso. Es poder disfrutar de los placeres que nuestro corazón desea. No podemos echar la culpa. Les decía, hermanos, cuando hablamos del pecado, no es que el pecado es un espíritu, ¿ya? Y somos poseídos por ese espíritu del pecado. Y hacemos lo que nosotros no queremos. Hermanos, el problema y el pecado está en nuestro corazón. Lo que desea nuestro corazón. Y somos tentados con lo que desea nuestro corazón. Pero no solamente la descendencia será quitada, no solamente la bendición será quitada, sino también aquella tierra que el Señor les había dado, les será quitada. Versículo 17. Dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las naciones. Mi Dios desechará porque ellos no le oyeron. Con estas palabras, Oseas muestra su autoridad como profeta de Dios. Aquí Oseas dice, mi Dios los desechará. Aunque toda la adoración a Dios se encontraba corrupta en todo el pueblo de Israel, ellos aún pensaban que mencionar en sus bocas la palabra Jehová, ellos pensaban que todavía seguían siendo el pueblo de Dios. Son descendientes de Abraham. Ellos todavía pensaban y todavía se jactaban de ser el pueblo de Dios, de ser descendientes de Abraham, solamente por el hecho de mencionar con sus bocas a Jehová. Por más que su adoración era corrupta, su adoración estaba manchada con los ídolos. Pero Oseas tiene aquí que decirles, no es más su Dios. O sea, Dios, Jehová, el Dios verdadero, no es más su Dios de ustedes, es mi Dios. Ustedes tienen sus propios dioses. Israel tenía la ley de Dios. Escucharon la voz de Dios, escucharon el llamado de Dios para que se vuelvan a Él por medio de los profetas. Pero ellos no lo obedecieron y endurecieron su corazón. Por lo tanto, el Señor dice, los desechará y andarán errantes entre las naciones. Ellos vivían engañados. Ellos no se podían ver en un espejo. Ellos pensaban que todavía eran el pueblo de Dios por el hecho de mencionar a Jehová. ¿Se acuerdan? Creo que en el capítulo 6, ellos decían, no, estamos pecando, pero vamos a ofrecer un sacrificio y con eso tenemos contento a Dios. Y era una adoración superficial. Ellos no tenían conocimiento de Dios, cómo debían acercarse al Señor verdaderamente. Pero ellos, dice, el Señor a ellos los desechará y andarán errantes entre las naciones. Aparte de la destrucción que vendría sobre ellos, Oseas hace un contraste en que la tierra prometida significaba para Dios. La tierra de Canaán era para ellos la casa donde reposarían. Ellos habían entrado a la tierra prometida. Dios les había prometido aquel lugar, una casa
Ya no ambularían más. Israel ya no ambularía más de aquí para allá, sino que esta casa sería su reposo, donde Dios cuidaría bajo sus alas. Dios los cuidaría a Israel bajo sus alas en aquel lugar donde Dios les había prometido que era la tierra prometida. Y Canaán era la tierra prometida. Y ese lugar era el reposo de Jehová. Y el salmista en el Salmo 95 hace referencia a eso. A Canaán, la tierra prometida, como el reposo, como un lugar de reposo. Dice Salmos 95, versículos 6 al 11. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y hace referencia a la tierra prometida. Canaán, la tierra prometida, era el reposo de Jehová. Pero ahora serían, dice, quitados de aquel lugar y andarán errantes entre las naciones. El castigo para Israel sería contundente. Israel sería luego exiliado por los asirios. Unos cuantos años más, ellos iban a ser exiliados por los asirios. Ahora la pregunta es, si es que todos perecerán. Luego también Judá, el reino del sur, iba a ser también exiliado. La pregunta es, ¿todos perecerán? ¿Todos morirán? ¿Dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está la salvación del Señor? Todos han pecado en contra del Señor. Todos perecerán. Pero la palabra del Señor también enseña que Dios tiene un pueblo remanente. Un pueblo de Israel, un pueblo de Judá, un pueblo inclusive más adelante va a hablar de los gentiles. Un pueblo a los cuales los va a juntar, dice, y va a ser un pueblo, un solo pueblo. Y el apóstol Pablo en Romanos lo interpreta de esa manera, porque también en esta porción que vamos a leer en Romanos capítulo 9, va a citar a Oseas. Y dice Romanos 9, 22 al 26, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a judíos, sino también a los de los gentiles. Como también Oseas dice, Romanos está citando a Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 2:23, el pasaje que cita Pablo, dice, y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. La pregunta es, hermanos, ¿todos morirán? ¿Todos serán desechados completamente? La respuesta es no. Dios tiene un pueblo remanente. Dios tiene un pueblo remanente. Y en Oseas 2:23 había dicho eso, y la sembraré para mí en la tierra. Cuando Israel no daba frutos y estaba seco, su raíz estaba seca, dice, yo sembraré para mí en la tierra. Para mí, dice el Señor, yo voy a sembrar un pueblo y tendré misericordia de lo Ruama. ¿Se acuerdan qué significaba lo Ruama? La no compadecida. La no compadecida.
Dice, yo tendré compasión ya de lo Ruama, de la no compadecida. Y diré a lo a mí, que significaba no pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. El Señor está diciendo, habrá un remanente. Pero por eso Dios no desechará por completo un remanente de Israel, un remanente de Judá, porque Dios siempre tuvo un pueblo al que ha amado y siempre amará a ese pueblo. Y todos aquellos hermanos todos aquellos que esperaban en la promesa del Salvador son los que han puesto su confianza en aquel que podía librarles del juicio. Y esa persona era Cristo. Había un remanente de Israel que estaba esperando la promesa, que un Salvador iba a venir. No sabían quién iba a ser, pero era un Salvador que iba a venir. Había un pequeño remanente, pero luego nosotros sabemos que esa persona es Cristo. Y nosotros vemos que como Cristo se dio a sí mismo como sacrificio para recibir el castigo de su pueblo amado, por aquel remanente, por aquellos que eran del pueblo de Dios, aquel pueblo que el Señor siempre ha amado y siempre amará. Por aquellos Cristo murió en la cruz, para que sean librados de la ira por toda la eternidad. Todos aquellos que han escuchado el juicio de Dios y han acudido a aquel a quien puede librarles del juicio, de ese juicio terrible que iba a venir sobre ellos, iban a ser librados. Probablemente ellos iban a padecer conjuntamente con todos, pero este que iba a venir les iba a librar del juicio por toda la eternidad. Todo lo que pasó a Israel solamente era un anticipo de lo que vendría, que era el juicio final, el día en el que ellos se iban a presentar delante de Dios. Ellos iban a padecer por Asiria, ¿ya? Asiria iba a arrasar con ellos, pero esa era solamente una sombra de lo que iba a venir, porque cuando ellos mueran, estos hombres que desecharon a Dios mueran, se iban a presentar delante de Dios. Y en ese tiempo el dolor de perderlo todo, inclusive cuando hablaba de un vientre abortivo, y dice, el dolor de perderlo todo en este mundo, el dolor de perder a un hijo, no se va a comparar con el dolor de pasar toda la eternidad sin Dios. Israel iba a perderlo todo, su descendencia, su tierra, su bendición, la presencia de Dios. Y el dolor de perderlo todo en este mundo no se compara con el dolor de pasar toda la eternidad sin Dios. Ese era peor. Si tú has escuchado las advertencias de Dios, de que si no te arrepientes de tus pecados y vuelves a Dios y pones tu confianza en Cristo, si no pones tu confianza en Cristo, recibirás el juicio de Dios, el castigo de Dios por toda la eternidad. Sabes, todo lo que tú puedes perder en este mundo no se compara con el sufrimiento que es pasar toda la eternidad sin Dios. Ninguna pérdida en este mundo, sea de un padre, sea de un hijo, sea de lo que sea, se puede comparar con el dolor de pasar la eternidad sin Dios. El dolor de pasar la eternidad sin Dios. Y si tú no pones la confianza en Cristo, vas a recibir el juicio de Dios y ese castigo, y sufrirás ese dolor por toda la eternidad sin Dios. Y hermanos, aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hermanos, roguemos a Dios que despierte en nosotros un amor más profundo por el Señor, porque nuestro corazón muchas veces quiere amar o es tentado a amar cosas de este mundo.
Pero le pidamos al Señor que despierte en nuestro corazón ese deseo de poder amar más profundamente a Dios, de poder amar más profundamente a la iglesia, a Cristo, y no ceder ante los ídolos que constantemente somos tentados a adorar. Hermanos, este pasaje nos debe instar a poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Nos estamos tal vez entregando a nuestros ídolos? Obviamente modernos. No son los mismos ídolos de antes. Pero nosotros tenemos nuestros propios ídolos y estamos pensando, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos estamos entregando a estos ídolos? Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de distracciones. El mundo nos va a distraer con muchas cosas. Pero el llamado del Señor es volvernos a Él. Que le miremos a Él, que confiemos en Él, recordando su amor. Recordando su amor, que podamos recordar su justicia, que siempre nos invitan a regresar a casa. Un día, hermanos, vamos a estar en la presencia del Señor, en el reposo del Señor, en la tierra prometida, en la Canaán celestial. Pero mientras estemos en este mundo, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos dé fuerzas para no desviarnos. Estas palabras de advertencia a Israel nos deben servir a nosotros como palabras de advertencia a no desviarnos y adorar a falsos ídolos, sino a conocer más al Señor y adorar más apropiadamente al Señor. Si perdemos todo en este mundo para poder ganar el mundo venidero, vale la pena. En Cristo, hermanos, sí vale la pena perderlo todo en este mundo para ganar el cielo mediante Cristo Jesús. Confiemos, hermanos, en el Señor, en que Él está constantemente ayudándonos. Él está constantemente cuidándonos. Pero también debemos ser responsables nosotros de nuestros actos. Debemos estar conscientes de cuán problemático es el pecado, de cuán peligroso es el pecado, que nos aleja constantemente de Dios. No debemos jugar con el pecado. No debemos jugar con el pecado, sino pidamos al Señor que nos pueda rescatar de todas las tentaciones que nosotros mismos nos producimos. Confiamos en el Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que inicialmente son palabras duras, palabras que muchas veces si por nosotros dependiera, no quisiéramos escucharlas, Señor. Pero cuando entendemos que es tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz, que es de bendición para nosotros, aún estas palabras, Señor, nos sirven a nosotros de poder examinar nuestros corazones y de ver cuán vulnerables somos, Señor, al pecado, a caer en idolatría. Te rogamos, Padre, que tú, que conoces nuestro corazón, tú sabes las luchas, aquello que nuestro corazón atesora inclusive, Señor, y pueden ser muchas cosas en este mundo, Señor. Te rogamos que nos des el don del arrepentimiento y fe, para que podamos volvernos a ti y desechar aquello, Señor, que estamos atesorando. Ayúdanos a creer en nuestro corazón profundamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, que Él se dio a sí mismo por nosotros, que cuando nosotros, igual que Israel, merecíamos todo el castigo, todo el peso de tu justicia sobre nosotros, tú has sido misericordioso
enviándonos a lo más preciado, Señor, tu unigénito, para que Él pueda interceder por nosotros y padecer lo que nosotros merecíamos padecer, y por lo cual nosotros ahora heredaremos, cuando partamos de este mundo, aquel lugar especial en el que podamos reposar eternamente contigo. Pero mientras tanto que estemos aquí, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, constantemente podamos humillarnos delante de ti y reconocer cuán débiles somos, Señor. Pero también poder reconocer cuán disponible estás tú, Señor, para poder extender nuestras manos vacías para recibir gracia de parte de ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder servirte, a poder amarte de una manera más profunda, a poder adorarte de todo corazón, no solamente exteriormente, superficialmente, Señor, sino con convicción, con conocimiento, con entendimiento, con una gratitud profunda, Señor, de todo lo que tú haces en nosotros, Señor, y por medio de nosotros. Poder adorarte con todo lo que tú nos has dado, Señor, con todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ti, poder glorificarte, Señor, y no adorar en sí misma estas cosas, o que estas cosas puedan desviar nuestro corazón. Si fuera así, Señor, te pedimos, Señor, que también puedas quitar esas cosas, Señor, en medio de nosotros, para que así nuestro corazón pueda ser entregado completamente delante de ti. Ayuda a nuestro corazón a poder conocerte más, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.